A ver, voy a compartir de nuevo. Acá. Esto es interesante, que es como una sugerencia de que la meditación piadosa ante la imagen es tan intensa que hay una suerte incluso de movimiento o de respuesta dinámica por parte de la escultura hacia Yolanda, ¿sí? Y eso lo podemos corroborar incluso por la figura del perrito. Si ustedes, hay un perrito. Debajo del libro, claro, hay un perrito que está mirando para la escultura, ¿sí? Está mirando como si efectivamente la imagen se hubiese movido, ¿no? Entonces me pareció que representaba muy bien ese cambio en comparación a la imagen que veíamos anteriormente, que se va a dar entre el devoto y la imagen, enfatizándose ahora la visualidad. Por eso estos elementos, como la sonrisa, la mayor emotividad o relación filial entre las figuras, son ingredientes, elementos importantes. Sin embargo, no significa esto que haya una búsqueda de realismo por el realismo en sí mismo, que es lo mismo que veíamos la clase pasada con Caroline Bynum. ¿Se acuerdan que decíamos, no es que haya una intención de ilusionismo en el sentido de mimetizar el objeto escultura con la persona sagrada? ¿Y esto cómo lo corroboramos? Bueno, porque efectivamente la ficción, si se quiere, el carácter de objeto de esa escultura es muy patente. De hecho, si nosotros vemos este tipo de esculturas, como les comentaba hace un rato, en la parte de atrás, en el dorso, podemos ver que estas estaban pensadas para ser vistas únicamente, exclusivamente, de forma frontal, lo que obliga al espectador a una relación estática con la imagen. Todas estas, como les decía, están ahuecadas por la parte de atrás. Solamente una de todas, tiene una especie de tapia que oculta el ahuecamiento, el resto no. Y además, si el espectador o el devoto llegaba a moverse para los costados, enseguida va a ver la ficcionalidad, digamos, la objetualidad, el carácter ficticio de esta imagen, que son extremadamente angostas, ¿sí? Entonces no es que pierda su condición de objeto en esta suerte de intención de mimetizarlo con el prototipo, en el lenguaje de Geertz, con la persona sagrada, sino que había todavía una presencia muy patente de que eso es una imagen, es un objeto, pero sí entablar esta relación con el devoto, centrándose más en la afectividad y en la emotividad, ingredientes que empiezan a aparecer en la práctica devocional. Perdón, una pregunta. En las imágenes obernesas, yo estuve mirando, buscando y viendo, y me parece que estaban talladas por el costado y por detrás también, ¿o sí, no? Sí, estas sí, por eso yo les decía que estas presentan una técnica diferente a todo el resto. Perdón, pero como se cortó, me perdí una parte. Claro, porque fíjense que estas imágenes, ¿qué pasa? Servían para ser llevadas en procesión. Entonces iban a ser vistas de todos los lados. Y también se cree que estas imágenes servían para recrear también dramas litúrgicos. Por ejemplo, creo que en la representación de la adoración de los magos se usaba imágenes, este tipo de esculturas de la Virgen y el Niño. Entonces tenían funciones en las cuales obligaba a tener perspectivas aceptables de diferentes lados. En cambio, estas otras que estamos viendo, claramente estaban pensadas para ser apoyadas contra algo, sea una pared, un retablo, vayamos a ver. Pero, y además, otra cosa que es interesante es acudir a las fuentes iconográficas. Por ejemplo, las cantigas de Alfonso el Sabio son muy ricas en cuanto a la representación de imágenes, y muchas veces nos dejan ver o nos dejan intuir cómo estaban ubicadas algunas de estas imágenes en las iglesias o cómo podían estar ubicadas. Entonces, en ese sentido, también ahí también nos deja ver efectivamente que estaban
apoyadas contra una superficie, ¿sí? Contra una pared. Bien, si seguimos ahora nuestro recorrido, vamos con esta y vamos avanzando. Se dan cuenta que vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Empezamos desde mediados del siglo XII, pasamos por el siglo XIV, y ahora estamos ya en el siglo XV, y seguimos con el cambio, con el progreso de la tipología. Ahora tenemos una imagen que, fíjense cómo ha cambiado, porque ya no solamente estamos hablando de naturalismo, sino que estamos hablando de decorativismo y de una identificación con cierto tipo de devoto, con cierto tipo de espectador, si se quiere. Fíjense que es una imagen bastante llamativa, en el sentido de que es muy decorativa. Es una imagen pequeña, yo no le puse acá las medidas, pero será 37 centímetros, algo así mide, de alto. Y como pueden ver, es una virgencita con los cabellos sueltos, bastante atípico. No se puede ver bien en la imagen, pero tiene una expresión muy risueña en el rostro, una sonrisa muy abierta. El niño también tiene una expresión muy risueña. El niño es un verdadero infante, un verdadero niño, tanto en su rostro como en su cuerpo. La Virgen viste esta túnica y manto que cae en pliegues muy decorativos, tanto los pliegues concéntricos que se forman en el frente como los pliegues tubulares que caen del brazo. Y tiene esta suerte de curvatura, si ustedes pueden apreciar, que es bastante típico, es una curvatura que aparece ya en el gótico, que es bastante típico de las esculturas góticas de la Virgen, ¿verdad? Ahora, con respecto a esta imagen, establecer ya una familia estilística fue un poco más, no voy a decir difícil, pero indirecto. Pude entablar una relación indirecta con un grupo de vírgenes que son conocidas como vírgenes bellas, una de las cuales puse la imagen acá a la derecha. Estas vírgenes bellas se llaman así porque pertenecen a un estilo que vendría a ser como una suerte de gótico muy tardío, que empieza a difundirse principalmente por la zona de lo que sería hoy Polonia, República Checa, y un estilo que empieza a difundirse principalmente por las cortes, y que se caracteriza justamente por ser muy ornamental, muy decorativo. Lo podemos ver en esa virgen, es una virgen de piedra, de gran tamaño en comparación a la virgencita que está acá, en el Museo de Arte Decorativo está esta. Y pueden ver que, por ejemplo, los pliegues son muy decorativos, muy ornamentales. Fíjense cómo caen, ¿sí? La curvatura de la Virgen es muy pronunciada, una curvatura que, por un lado, emula la pose que solemos tomar las madres cuando cargamos un niño, pero mucho más pronunciada, ¿no? Mucho más grácil. El niño desnudo, generalmente, y la Virgen aparece como ofreciendo al niño, como mostrando al niño al espectador. Bien, claro que si nosotros comparamos la virgencita que está acá, en el decorativo, con estas vírgenes bellas, hay muchas diferencias. Hay algunas similitudes, pero también evidentemente hay grandes diferencias. Porque lo que yo considero es justamente, bueno, a partir de ver varios ejemplos y también de estudiar en la investigación que han hecho otros autores con respecto a la difusión del estilo de las vírgenes bellas, es que este estilo, a medida que se fue expandiendo y se fue difundiendo y se fue alejando de los centros de producción, fue siendo adaptado, como es obvio, por estilos regionales, estilos provinciales. Y ahí empieza a haber alteraciones a ese estilo original, como por ejemplo el cambio en la técnica. En lugar de la piedra se empieza a utilizar la madera, como vemos acá, pero también hay otros cambios que tienen que ver con la mayor estructuralidad y corporalidad de la imagen. Esto, lo que yo creo también es siempre armando bancos de imágenes y trabajando con estas metodologías tradicionales de la historia del arte, como la comparación estilística,
que estos cambios vienen de, estas influencias vienen de, principalmente de Borgoña, ¿sí? De Borgoña, de Lorena, puede ser que al recibir influencias flamencas tienen una, se producen imágenes más volumétricas, más llenas, más estructurales, como vemos, por ejemplo, acá en esta que es el Santiago del Mayor, que está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y que, por ejemplo, fíjense, a mí me llamó mucho la atención la similitud entre los pliegues, ¿sí? Los pliegues de manto, más allá de que la iconografía es diferente, la forma, primero la corporalidad de la imagen, y después la forma en que están organizados los pliegues, me llamó mucho la atención. Yo creo que hay una influencia que viene, por un lado, de la difusión de este estilo bello, más las influencias que vienen del norte de Francia, o centro-norte de Francia, ¿no? Eso con respecto a algunas cuestiones que nos hablan del estilo, pero eso también, esas influencias también podrían explicar por qué el niño está vestido, ¿sí? Porque justamente en esas zonas de Francia que mencioné, lo usual es que el niño esté vestido. Pero fíjense otra cosa, que esta imagen, a partir de sus características materiales, podemos deducir fácilmente que era una imagen que fue usada no para el culto público, para la devoción pública, sino para la devoción privada, ¿sí? Porque estamos hablando de una imagen en madera, es decir, un material económico, relativamente económico, y de pequeño formato, ¿sí? Entonces, evidentemente, la relación que se establece con la imagen es una relación de intimidad. Pero no solo eso, sino que también la forma, es decir, la representación de las figuras, también nos hablan de un ámbito doméstico, de un ámbito privado. Fíjense que esta virgen, con estos cabellos tan decorativos, se asemeja mucho a una muchacha burguesa prácticamente, y qué fácil sería para una muchacha de la época identificarse con esa figura de la Virgen. En un momento en donde tal vez la figura misma de María como ideal femenino se vuelve más accesible, en el sentido de que por mucho tiempo la figura de María fue un ideal inalcanzable, en tanto presenta una contradicción imposible de salvar para la mujer común y corriente, que es la virginidad y la maternidad, mientras que ya en este momento empieza a verse la virginidad como un estado más bien psicológico que físico, y se piensa no tanto en la virginidad como celibato, sino como castidad conyugal, ¿sí? Que obviamente no es lo mismo. Entonces es muy posible que esta imagen haya servido no solamente para entablar una relación de meditación piadosa con el fiel, con el devoto, sino también ofrecer a las mujeres de la casa un ideal femenino, de esposa y de madre. Bien, estas son algunas de las deducciones o de las hipótesis que fui construyendo en base a la conjunción de observar algunas cuestiones que tienen que ver con lo matérico y con lo estilístico, ¿sí? Bien, y finalmente, esta es el último ejemplar que yo les traje, que también me pareció interesante porque, digamos, de alguna forma va culminando un poco este recorrido, ¿no? Que comenzamos hacia mediados del siglo XII, y terminamos ahora ya en el XVI, y estamos ya prácticamente en la Edad Moderna. Y cómo ha cambiado otra vez el ámbito de la devoción y de la práctica devocional, porque fíjense que acá la iconografía se ha transformado muchísimo, ¿no? Tenemos una virgen sedente, con un niño desnudo, pero ambas figuras ya no se comunican entre sí, sino que la Virgen está como ensimismada, con un rostro, una expresión casi nostálgica. El niño está como casi escapándose, ¿sí?, de sus manos, una posición atípica de los brazos, de las manos, que nunca había aparecido hasta ahora, y que se asemeja mucho, bueno, a obras como la que les puse acá a la derecha, una obra pictórica, pero que representa la misma temática, y que tiene que ver justamente con un movimiento
con una transformación en la piedad hacia la Edad Media, hacia los inicios de la Edad Moderna, donde se hace un gran énfasis en la cruz, en la pasión de Cristo, y donde empiezan a aparecer estas imágenes en donde se representa al niño Jesús no como una representación de su infancia, sino como una especie de anticipación profética a su futuro como redentor. Entonces, en estas imágenes aparece como una suerte, si se quiere decir así, de permeabilidad cronológica, en tanto aparece el niño como niño, y al mismo tiempo profetizando de alguna manera su futuro en la cruz, ¿no? Y esto lo podemos ver tanto a partir de la expresión nostálgica de María, que conoce el futuro de su hijo, y la pose del niño, que lo que está haciendo es de alguna forma sostener una cruz que para nosotros en esta escultura todavía es imaginaria, pero quizás en algún momento haya tenido haya sostenido alguna cruz verdadera, ¿no? Y lo más interesante de esta imagen fue que buscando justamente, tratando de ubicar una familia estilística para esta imagen, me encontré con algo más interesante todavía, que es este grabado. Este grabado se encuentra en el Museo de Cincinnati, y como pueden ver, presenta similitudes pasmosas con la imagen que se encuentra en el Museo de Arte Decorativo, ¿no? Fíjense, la Virgen, muy semejante en su pose, teniendo también al niño Jesús que está como casi escapándose de su regazo, también desnudo, y sosteniendo una cruz. Ahora, lo más interesante es que este grabado pertenece a un holandés, que se conoce por sus siglas I.A.M. Schbule, y que era un grabador y orfebre, pero que a partir de cierto momento, a partir de segundo cuarto más o menos del siglo XV, empieza a dedicarse a hacer grabados que sirven como diseños para esculturas. Entonces, bueno, acá hay una conexión, evidentemente. La imagen que tenemos acá en el decorativo es deudora de este grabado, ¿sí? Así que, bueno, un dato de color que me pareció interesante encontrar. Bien. Perdón, ¿se sabe la procedencia de la talla de madera? La talla de madera perteneció a, bueno, justamente ahora voy a comentar un poco sobre los coleccionistas. No, pero si es, es flamenca. ¿es alemana? Flamenca. Flamenca. Sí, es flamenca. Gracias. No, de nada. Sí. Entonces, esas son algunas cuestiones, digamos, a grandes rasgos, con respecto a cuestiones que tienen que ver con esta intención de complementar la forma, la objetualidad, el contenido de las esculturas. Y es lo que yo decía, bueno, pertenece a lo que podríamos llamar su historia remota, ¿sí? Esta función de las imágenes como imágenes culturales, como imágenes devocionales. Pero también está la otra parte, ¿no? ¿De dónde salieron estas imágenes? Y por lo general es lo que a las personas les interesa saber, ¿no? Cuando hablamos de que en nuestro país hay imágenes medievales, una de las primeras cosas que quieren saber es cómo llegaron hasta ahí. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Así como hay una diversidad de procedencias, también tenemos una diversidad, digamos, de coleccionistas, ¿no? Estas imágenes llegaron a partir de coleccionistas de diferentes periodos, pero que yo traté de más o menos dividir en grandes rasgos en dos grupos, diferenciando aquellos que se movieron y que fueron formando sus colecciones principalmente en las primeras 2 décadas del siglo XX, y aquellos que empezaron a actuar ya hacia los 40 y en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Eso por un lado.
Por otro lado, acá también tenemos que empezar a hablar algunas cuestiones con respecto al coleccionismo, porque bueno, nosotros vamos a hablar acerca de coleccionistas y colecciones, pero no todas estas personas que compraron estas esculturas deberían ser catalogados como coleccionistas. Para eso tendremos que empezar, bueno, a revisar el concepto de colección y demás, que no vamos a andar mucho en eso, pero digamos que muchos fueron compradores. Bueno, hay algunos casos muy llamativos, como le comentaba la clase pasada, ¿no? Con la escultura de Quinquela, que llegó por casualidad. Hay otros casos en donde las esculturas fueron heredadas, otros casos en donde fueron compradas, como el caso de Ahumada Seré, que es el que adquirió la última imagen que estábamos viendo, que la adquirió teniendo en mente seguramente su donación para el museo. Hay diferentes circunstancias. Con respecto también al estudio de las colecciones y de los coleccionistas, fue, digamos, bastante complicado reconstruir un poco esta historia. ¿Por qué? Porque si bien desde desde las últimas décadas, ya desde, podríamos decir, desde fines del siglo pasado, empezó a haber un marcado interés por estudiar el coleccionismo en Argentina, cómo se fueron constituyendo las colecciones de algunos museos, por estudiar también colecciones privadas, el consumo artístico y demás. Pero ¿qué pasa? En todo este contexto y en todos estos estudios que se hicieron, en todas estas investigaciones, claro, las tendencias siempre fueron hacia el arte contemporáneo, que era lo que básicamente se coleccionó por mucho tiempo acá, y el lugar reservado para el arte antiguo y el arte medieval era prácticamente inexistente. Entonces, información acerca de cómo llegaron estas obras acá no había, porque a nadie le interesó estudiarlo. Así que fue un trabajo, bueno, de rastrear en diferentes fuentes y mediante diferentes medios, digamos, con diferentes recursos, a ver si se podía reconstruir la historia de cómo llegaron estas esculturas con el objetivo de contestar algunas preguntas muy básicas. Bueno, primero, obviamente, lo básico, localizar quiénes adquirieron estas imágenes. Después, en lo posible, en qué circunstancias fueron adquiridas, dónde, con qué motivaciones, qué función cumplían estas imágenes en el contexto de esas colecciones. Bien. Entonces, les decía que en un primer momento lo que traté de hacer fue dividir un poco las aguas y situar a aquellos coleccionistas que se movieron en las primeras décadas del siglo XX, que son básicamente dos, Matías Errázuriz y Enrique Larreta. ¿Sí? Yo acá me puse las imágenes que pertenecen a uno y a otro. En el Museo Larreta hay otra imagen más, que también forma parte del corpus, por eso fue adquirida por el museo, no por Larreta, por eso no la incorporé. Entonces, para empezar a reconstruir estas historias, lo primero que empecé a hacer fue tratar de reconstruir o de ver un poco cómo era el panorama justamente del consumo artístico en estas dos primeras décadas del siglo XX. Y para eso empecé a ver prensa de la época, ¿sí? Por ejemplo, revistas como sería, no sé, La Caras de hoy, ¿no? De Plus Ultra, que una de las cosas que, uno de los números infaltables de Plus Ultra era, era mostrar las casas de la gente de bien, de las familias ricas de ese momento. Y bueno, acá sí me hizo una panzada. ¿Por qué? Porque estas notas estaban llenas de fotografías y estas casas estaban llenas de objetos, ¿no? Esas grandes mansiones llenas de habitaciones con espacios enormes, había que llenarlos con algo. Entonces esta gente, que solía hacer viajes por Europa que duraban meses, traían consigo un montón de objetos que metían en estas casas, que después salían en estas revistas, y que me permitió a mí ver un poquito cuáles eran las tendencias del consumo artístico de ese momento, obviamente apoyándome también en estudios que han hecho otras personas, ¿no? Pero
claro, yo me focalicé, traté de buscar específicamente a ver si en este consumo artístico, porque todavía no lo llamo coleccionismo, había cierta tendencia o había lugar para el arte antiguo y el arte medieval. Y me encontré con que algunas cosas había. Obviamente no era la norma, pero sí había algunos objetos que podemos catalogar de forma muy genérica como medievales, ¿no? Yo les traje solamente un ejemplo, ¿no? Para no aburrir, pero esta es una nota que aparece, por ejemplo, en la revista Plus Ultra, en el número 1 de la revista en el número 3, en el año 1 de la revista Plus Ultra, que es la mansión de la familia Paz, ¿sí? Que sería la mansión de José C. Paz, que es el fundador del diario La Prensa. Entonces, en la nota, hablando acerca de todos los objetos y de las habitaciones y la mansión en general, qué sé yo, se hace referencia, por ejemplo, a una virgen románica. O sea, en la nota aparece catalogada como virgen románica. Por suerte ponen la foto, que es esta que está acá, y podemos ver que de románica no tiene nada, pero no importa. La han catalogado como imagen románica. Y acá podemos ver, bueno, hay algunas cosas que, del periodo que a mí me interesa, que sí aparecían, que estaban presentes en los consumos de estas familias en este periodo. Ahora, fíjense que ya desde la misma revista se hace una diferencia muy clara en que estos no son colecciones propiamente dichas, porque no hay un interés sistemático por coleccionar un mismo tipo de objetos, sino que, como les digo, hay una suerte de afán de querer llenar esas grandes mansiones con objetos suntuosos. Entonces, lo que yo hago es diferenciar justamente este tipo de consumo que llamo consumo residencial, ¿sí? Utilizando un término que acuña Pacheco, Marcelo Pacheco, para diferenciarlo del coleccionismo propiamente dicho. Entonces, en este consumo residencial, en donde, fíjense, los objetos que se adquieren están de alguna forma pensados en función de las mansiones y de las habitaciones que tienen que llenar, hay, en este y en otros casos que fui encontrando, elementos medievales, incluso algunas esculturas como en este caso. Ahora, ¿qué función cumplían estos objetos en ese contexto? Bueno, decorativo principalmente, y en algunos casos se puede llegar a sospechar que estas imágenes seguían cumpliendo, tenían como un resabio de su función primigenia de tipo religioso. Y esto lo podemos ver en el caso en el que las imágenes, como por ejemplo esta imagen románica, se dice en la nota, que estaba en el interior de la habitación de la señora Paz. ¿Sí? ¿Qué nos importa eso? Bueno, nos importa porque nos está diciendo que es una figura que no estaba expuesta para ser exhibida al ojo público, ¿sí? A los visitantes que entraban en esa residencia, sino que estaba en un lugar... estaba en un lugar íntimo de la casa, en la habitación de la señora. ¿Sí? Entonces, obviamente, esto es una deducción, pero es muy probable que allí la imagen estuviese también ejerciendo, al menos en un grado, una función religiosa. Que la señora era devota también. Claro, sí, sí, sí. Y en ese momento, digamos, era más popular. Llegó el momento, boludo. Llegó el momento del gran anuncio. A ver, gente, ¿alguien tiene... ¿Qué mierda vas a anunciar esta ¿Quién tiene algo que, o sea, lo voy a decir ahora. A ver si encuentro quién tiene... Pero nada. Apaga el micrófono, el que está hablando. El micrófono abierto, gente. Ahí está. Por favor. Todo eso, sí, estaba buscando dónde estaba. Ahí está, bueno. Listo. Bueno, todo queda registrado, es fríamente registrado. Bueno. Bien, entonces, eso, ¿no? Entonces estaba diciendo que diferencié este consumo residencial, ¿no? Donde los objetos se compraban principalmente para llenar esas enormes mansiones, y en donde por un lado tenemos a estas familias tradicionales, pero también tenemos a lo que podríamos llamar como, no sé, nuevos ricos, que siguen las pautas de consumo de esas familias tradicionales y adquieren este mismo tipo de objetos con un fin de mostrar su estatus social, ¿sí? Bien.
Bueno, en estas revistas, como por ejemplo Plus Ultra, que le digo que tenía esta temática, ¿no?, de mostrar las casas, de las grandes mansiones de la época, aparecen estos dos coleccionistas que a mí me interesan, que son Larreta y Errázuriz, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto de lo que sería hoy el Museo Larreta, en 1918. Entonces, acá empecé a adentrarme un poquito en la historia particular de estos dos personajes, que tienen en muchos sentidos historias parecidas. Bueno, porque los dos estuvieron casados, ¿no?, con mujeres de la alta aristocracia porteña, lo cual les permitió hacer un uso muy laxo, digamos, del dinero y poder ir conformando y adquiriendo sus colecciones. Los dos trabajaron como diplomáticos, residieron muchos años en París, los dos justo para la misma época, aunque más allá de las similitudes también podemos encontrar interesantes diferencias. En el caso de Larreta... Tengo que dar más de 2 minutos, tengo que ponerme a explicar cosas que yo no termino. Gente, yo no puedo encontrar acá quién tiene el micrófono abierto, pero por favor... distancia de cuarta aumentada y de quinta disminuida, pero no puede... Las personas que tienen, por favor... cerrar el micrófono, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? ¿Para qué voy a ver eso? ¿Qué voy a decir? Gente, ¿alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Importantes. Una con la segunda parte distinta, que Chicos, está en Polonia, y la otra que está en París. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Ahí está. No, por favor, cerciórense de permanecer con los micrófonos cerrados, por favor. Bueno, esperen que... Se me fue la pantalla, esperen un segundito. Entonces, les decía, ¿no?, que empecé a entrar en la historia de estos dos personajes. A ver, bueno, ¿dónde encontraron estas imágenes? ¿Por qué las compraron? Como les decía, ¿qué rol cumplían en el contexto de esas colecciones o ese conjunto de obras? Entonces lo que empecé a ver es que si bien estos personajes también tenían grandes mansiones llenas de objetos decorativos, había también una diferencia con respecto a ese consumo residencial al que me refería recién. Y yo creo que acá, y era bastante claro, y ahora vamos a ver por qué, no fue tanto el caso de que los objetos fueron adquiridos para adaptarse de alguna forma a esas grandes mansiones, sino que por el contrario, fueron las mansiones las que se adaptaron a los objetos de estos coleccionistas. Bueno, en el caso de Larreta, contamos con diferentes fuentes, ¿no? No hay tanto documento, no hay tanto archivo, lamentablemente. Se ve que, así también me han dicho, que a Larreta no le gustaba mucho hablar de su colección, de cómo había obtenido las cosas, mejor no preguntar porque no le gustaba mucho publicitar su colección, pero ha dejado, bueno, otros testimonios, como por ejemplo una biografía, en donde él mismo cuenta que emprende un viaje con su esposa por España, más precisamente por Ávila, porque su esposa era muy devota de Santa Teresa de Ávila, y él emprende este viaje con la idea primero de escribir un libro sobre pintores del Renacimiento, pero que después va a ir cambiando, se va a ir mutando y va a ir derivando en una de sus obras literarias más famosas, que es La Gloria de Don Ramiro, ¿sí? Y él mismo cuenta que en ese mismo viaje, donde él empieza a proyectar su libro, empieza a adquirir obras que van a formar parte de su colección posteriormente, y que incluso algunos de esos objetos son descritos en el libro, ¿sí? Y lo que podemos observar a partir de sus propios testimonios, y bueno, y de otros indirectos, es que, como también es evidente, Larreta tenía grandes sentimientos hispanistas, ¿no?, hispanófilos. De hecho, se le ha atribuido también iniciar un poco la hispanofilia en Buenos Aires. Y él tenía, bueno, creo que si no me equivoco, era descendiente de vascos, pero tenía lazos muy afectivos, digamos, con España, y eso lo llevó a coleccionar objetos exclusivamente o principalmente españoles, principalmente de la Edad de Oro española.
Sí, el museo te da esa sensación. Exactamente. Aunque Exactamente. esté curado, Claro. seguramente es... Él Claro. inició esa colección. Claro, exactamente, pero fíjense por qué yo les decía el tema de que se adapta la mansión a los objetos y no al revés. Porque la casa, que conocemos El hoy jardín como ese, Museo de la jardín andaluz. sí, todo. el jardín andaluz, precioso. Pero fíjense que la casa se la regala la suegra, ¿no? Bueno, a la hija, o sea, a la esposa de él, como regalo de bodas. Y la casa en un principio era de estilo italianizante. Pero mientras él está afuera, está ejerciendo como diplomático en París, manda a remodelar la casa en el estilo que conocemos hoy, el estilo neocolonial de tendencia hispanista, ¿no? Entonces él, justamente por eso digo, él manda adaptar de alguna forma esa casa al gusto que ya manifestaba en su colección, ¿no? Y luego, obviamente, cuando se reinstala en el país, trae toda su colección a la mansión. Pero por eso yo digo, no es el mismo caso que los anteriores, en donde es un afán de obtener objetos decorativos de diversa índole, porque encima otra de las cosas que caracteriza el consumo residencial es el eclecticismo. Acá, más allá de que hay diferentes técnicas, diferentes objetos, todos tienen cierta procedencia, por lo menos común. Entonces hay un interés que tiene que ver con toda además esta carga emotiva que él volcaba en sus raíces españolas, ¿no? Y hay otros testimonios interesantes también, por ejemplo, bueno, por un lado, viendo fotografías de archivo y demás, puede localizar que además de la imagen que se encuentra hoy en el Museo de Arte Español, había otras imágenes de la Virgen y el Niño también, que habían pertenecido a Larreta, pero que no pasaron después a formar parte del museo. Vaya a saber qué pasó. Yo sé que parte de la colección se dividió, parte de la colección todavía está en una casa de campo que tiene, no me acuerdo en dónde es, en Azul me parece. Y yo llegué a hablar con el nieto de Larreta, y sí me confirmó que había otras imágenes de la Virgen y el Niño. Pero un testimonio interesante lo da también una escritora que hace una biografía también de Larreta, y cuenta que cuando él va a morir, él pide ser velado, que su cuerpo sea velado en el oratorio que estaba en la casa, ¿sí? Dentro de la mansión, rodeado de sus objetos, entre los cuales figuraba una imagen de la Virgen y el Niño, ¿sí? Que posiblemente, como esos objetos, según esta autora, eran objetos castellanos de Castilla, y la imagen que se encuentra en el museo es de Castilla, es posible, es muy posible que sea la imagen que se encuentra, que estudio yo en el corpus. Y a mí me parece interesante porque si eso efectivamente fue así, nuevamente nos está dando la pauta de que en este caso, en el caso de Larreta, si esa imagen estaba en el oratorio, en la capilla de la mansión, lo mismo que habíamos señalado antes, es muy posible que haya permanecido un residuo, un residuo cultural en esa imagen, ¿sí? Es posible que haya habido todavía un resabio de su función original.